Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando aquí en una edición más de Repercusiones. Hoy con una invitada de lujo, la señorita Zuli Madrid, ¿verdad? Voy a contar una cosa rápida. Un toque me quedé como glitchado así. Digo yo, ¿era Madrid o Madrid? No, era Madrid, ¿verdad? Madrid. Madrid con Z. Madrid con Z. Zuli, muchas gracias de verdad por estar hoy acá y de tener el chance de poder hablar un poco de la música, de tu camino en el arte y de todos esos devenires históricos. Hola, José. Bueno, yo encantada de estar acá. Muchas gracias por tomarme en cuenta, ¿verdad? Y no, lindísimo venir a compartir. No, hombre, genial, genial. No, y como a todo mundo le digo, siempre me gusta hacer énfasis en eso, que agradezco mucho el hecho de que estén acá, a abrir un espacio en la agenda. Obviamente, todos tenemos demasiadas cosas que hacer, sobran, eh, ¿verdad? Los compromisos, Compromisos. pero entonces el hecho de que hagan ese espacio, de verdad lo valoro muchísimo. No, con Entonces, todo gusto gracias. y de verdad que estos espacios son muy enriquecedores y yo encantada de estar acá. Genial, genial. Zuli, bueno, para los que no te conocen, Ujú. clarinetista, Ajá. ¿verdad? Actualmente, digamos, de pronto em, la faceta más grande Ujú. sería como trabajas en la banda de conciertos Sí, de Alajuela. bueno, sí, soy instrumentista. Yo toco clarinete y sí, tengo ya 15 años de trabajar en la banda de conciertos de la abuela. Qué rápido pasa el tiempo. Sí. Y también soy docente. Doy clases de clarinete en el Conservatorio de Castella. Ujú, Conservatorio de Castella. Que de ujú. hecho vos sos graduada, Soy egresada del egresada del Castella. Castella. Ajá. Y bueno, para ver, como igual, como en todos Ujú, con todos los invitados, ¿cómo fue ese inicio o ese acercamiento al arte? O sea, ¿cómo fueron esos primeros pasos, ujú, esas primeras personas que de pronto ujú. te fueron marcando el camino? Bueno, vieras que es vacilón porque en mi familia no hay músicos, digamos, o sea, no es como que, ¿verdad? Como la historia esa de que mi familia todos son músicos, no, Ajá. o sea, eso no es. Solo hay como una prima de repente ahí, ¿verdad? Que igual que yo, no sabe, no, nadie sabe qué pasó, pero por ahí nació el interés. Pero sí, mi mamá, ella, bueno, ella es socióloga, pero además estudió teatro. No se graduó, no terminó la carrera, pero sí estudió un tiempo en artes dramáticas y también estuvo en el Teatro Carpa y hacía muchas obras de teatro. Entonces yo recuerdo, digamos, como estar pequeña y de estar con ella en el teatro, ¿verdad? En las Mm, obras y todo. Yo me tiraba, o sea, las temporadas completas de la compañía de teatro. Me acuerdo que, o sea, yo ya al final ya me sabía los diálogos y todo, ¿verdad? Entonces como que ese fue el primer acercamiento. Mi mamá también daba clases de teatro como infantil, ¿verdad? Entonces ajá. yo siempre estuve como en clases de teatro y de esas cosas por ahí. Y bueno, gracias a mi mamá fue que entré al Castella, porque ella conocía de esa institución. Yo ni idea. Yo no entré en primer grado, entré en sexto, ¿verdad? Ya un Ok. poco grande. Y sí, yo creo que mi mamá jamás se imaginó como que yo iba a, ¿verdad? A escoger como música. O sea, ella pensó que iba a ir o por teatro o por artes plásticas, pero realmente ahí, en el cole, en el Castella, fue que yo descubrí que me gustaba la música, Ajá. ¿verdad? Qué bueno. Entonces sí, para mí fue como, o sea, realmente un cambio, o sea, muy importante en mi vida fue entrar al Castella, Ajá. porque antes de ahí no. Y digamos, con el teatro, cómo te sentías vos? ¿Sí te gustaba? ¿Te llamaba la atención? Para mí era un juego, o sea, era como, ¿verdad? Era ir a jugar un rato y me acuerdo que eran clases muy bonitas porque a uno lo ponían, no sé, ¿verdad? Representar cosas, estabas con otros niños y incluso cuando veía las obras ya como de más adultos y todo, también lo disfrutaba y yo me acuerdo que me hacía gracia aprenderme los diálogos y todo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, siempre fue como una experiencia bonita, Ajá. ¿verdad? Bueno, de hecho en el cole o sea, uno lleva varias cosas y pues sí llevaba teatro, ¿verdad? De hecho, uno hace como dos opciones de graduación.
y mi segunda opción era teatro, ¿verdad? Pero al final yo escogí música. Música. Y ese, o sea, y antes de ese punto, cuando entraste en sexto, Ujú. el clarinete nunca se había asomado en tu vida. No, no, jamás. O sea, yo me acuerdo que a mí me prepararon para hacer la prueba de ingreso, ¿verdad? Porque como yo entraba a sexto grado, entonces ya uno tiene que tener cierto conocimiento, Ajá. ¿verdad? Entonces recuerdo que mi mamá habló con la profesora de música de la escuela en ese momento y le dijo, vea, es que yo quiero que ella entre al Castella, entonces usted me la puede preparar y sí, ok. Entonces empecé en clases con ella, di como para la lectura y todo, ¿verdad? Porque ya, o sea, ya los chiquitos de quinto y cuarto grado, o sea, en el Castella ya leen, Sí. ¿verdad? Y tocan flauta y todo, entonces, y tocan flauta piecitas ya, ¿verdad? Un toque, o sea, Ajá. que hay que verlas. Sí. Entonces, eso, o sea, esa fue la primera experiencia como con clases de música, ¿verdad? La preparación para la prueba. Y de ahí, pues me imagino que fue agradable, puesto que, Claro. ¿verdad? Quise continuar después. Luego yo entré al cole y yo no sé por qué tuve la fijación como el clarinete, ¿verdad? Yo nada más dije, yo quiero clarinete y voy a ir a buscar a la profe. Ajá. Y ahí fui y ahí entré, ¿verdad? ¿Y cuándo fue, o sea, antes tener recuerdo de cuándo fue ese momento en el que viste o lo escuchaste por primera vez así como de manera consciente o dijiste, wow, mae"? Sí, vieras que no, o sea, yo creo que lo que yo conocía era el nombre, Ajá. o sea, como un clarinete. Y entonces ya, como que por ahí fue. Y fui al aula y le toqué la puerta y yo, no, yo es que quiero clarinete. Y me acuerdo que la primera vez ella me dijo, no, es que vieras que no tengo campo en este momento. Y yo, bueno, y yo me espero, ¿verdad? Y ella, pero ¿por qué no probas otro? No sé qué, está el fagot. Y yo, no, es que vieras que no, ese no me llama, yo quiero clarinete. Entonces yo me esperé, incluso, a que hubiera campo, digamos, me esperé como el segundo semestre y ya entré, ¿verdad? Sí, yo no tuve como ese chance de como de estar probando instrumentos Ajá. porque de ahí ya en noveno vos tenés que tocar cierto nivel porque hay una prueba, ¿verdad? De acreditación. Entonces siento que sí, como que sirvió que, que me enfocara, ¿verdad? Porque de sí tenía como que ponerle, o sea, Exacto. porque de habían otros chicos, qué sé yo, que habían empezado desde cuarto grado, quinto grado, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí como que tuve que ponerle bastante para llegar como al nivel, ¿verdad? Claro, Ujú, claro, claro. Y en ese camino, digamos, en esos años, ahí ya en el colegio, ujú, eh, digamos, ya tenías definido, o sea, que es, ujú, "Mae, quiero esto, ¿verdad?" ajá, Pero todo ese bagaje que tenías del teatro, ¿verdad? ujú, De cuando, es que fueron años, ¿verdad? Me ajá, imagino. ¿Vos cómo sentiste, inclusive hoy en día, ujú. esa experiencia temprana con el teatro, cómo sentís que te repercutió en ya en tu oficio con la música? Claro, no, o sea, un montón de fijo. Y, y yo siento que eso es de las cosas que yo más valoro y me parecen más importantes del Castella, Ujú, que es el hecho de que sí, uno escoge una especialidad, pero, o sea, vos llevas un montón de cosas más del arte, ujú. ¿verdad? No es solo la música. Y bueno, yo, o sea, yo siempre he tenido muchos intereses, ¿verdad? Y en el Castella también era así, o sea, porque yo tenía clarinete como primera opción, pero, o sea, siempre llevé literatura, por ejemplo, porque me encantaba leer. Siempre llevé escultura, porque me relajaba demasiado. En Y me serio. encantaba jugar con la arcilla, o sea, era de mis materias favoritas, digamos, ir a escultura, chorrear las esculturas con el yeso o la resina y lijar, o sea, me encantaba. Digamos, las esculturas no eran increíbles, ¿verdad? Pero era demasiado divertido, o sea, a mí me Ajá, encantaba. Entonces sí, a mí me parece que, o sea, como que uno recibe una educación demasiado integral, ¿verdad? Y uno aprende como a apreciar diferentes cosas. Por supuesto, y la parte escénica ajá, es muy importante para un músico, ¿verdad? claro. Sí, yo creo que eso, como que desde pequeña uno se acostumbra a que estar frente a gente, Ajá, ¿verdad? Frente a público y pues te va dando herramientas para enfrentar cuando de verdad tienes que estar ahí, ¿verdad? claro. Ya como el foco. Ajá. Ujú, Sí, es que todavía en el teatro, obviamente, inclusive uno está más, digámoslo, expuesto, ajá, ¿verdad? Que tal vez cuando está tocando una banda, una orquesta,
Ujú. de que sea como sea, si estás frente al público, pues estás acuerpado. Pero en el teatro Claro. es... Sí, pero cuando tenés un solo, Bueno, igual exacto. sos Sí, el sí. Sí, el foco, foco de atención sos ¿verdad? Ajá. completamente, completamente. Sí, sí, entonces yo creo que todo eso da herramientas de fijo y sí, yo disfruté mucho eso, como poder experimentar en muchas cosas que complementaran mi práctica musical, Ajá, ¿verdad? Además, como que yo creo que uno no es un robotcito, ¿verdad? Y, o sea, uno necesita como dispersarse también un poco y exacto. hacer otras cosas, ¿verdad? Incluso hasta para apreciar, ¿verdad? Otras artes. O sea, yo recuerdo que yo iba mucho a ver teatro, iba mucho a Ujú, ver danza, o sea, iba a ver otras cosas, no necesariamente solo música, ¿verdad? exacto. Entonces, sí, creo que sí es como muy importante. Sí, y es muy tuanis eso porque a veces, eso lo bello el arte, ¿verdad? Porque Ujú, no porque, no sé, uno no sea actor o ujú, pintor, no significa que uno aprenda de eso. O sea, tal vez la parte técnica uno no tiene idea de, sí, ¿verdad? Pero lo que son como esos pequeños detalles como de esas sutilezas, ¿verdad? Que uno las sí, puede como llevar, extrapolar, digamos, a la música, eso es, ¿verdad? total, y hasta el proceso. Ajá. O sea, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo no sé si la gente sabe el proceso de hacer una escultura. O sea, es primero la arcilla, luego que tenés que hacer el molde, y me acuerdo que hay que ponerle como latitas a la escultura, luego partís el molde, luego lo volvés a unir para chorrearlo. O sea, eso yo lo veo como, bueno, en la música también, ¿verdad? Ujú, Uno lo hace de otra manera, pero vas exacto. poco a poco uniendo cada cosita y hasta que ya tenés un resultado, ¿verdad? Una obra. Pero sí, o sea, por supuesto que en todas uno puede ver como cosas que pueda utilizar en la música. Y que al final yo creo que es una metáfora de la vida, ¿verdad? También. O sea, al final, porque ya Total. después en otros campos más, no sé, personales inclusive, Ajá. facetas de la vida, uno toma como mucho ejemplo, o sea, puede tomar como mucho ejemplo esos procesos en el arte, Sí, ¿verdad? sí, eso es súper interesante. Y yo creo, bueno, porque vos también tenés experiencia trabajando con niños, ¿verdad? La parte de Ajá. estimulación Sí, 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 sí. temprana, todo esto. Sí, bueno, yo también eso es algo que agradezco, que es como que yo trabajo en diferentes ámbitos de la música, ¿verdad? Y he Ajá. tenido como la experiencia de trabajar en diferentes cosas. Y creo que es parte de eso, como, ¿verdad? De tener diferentes intereses y todo. O sea, yo no me imagino trabajando en una sola cosa. O sea, por Ajá. ejemplo, ni siendo solo profe, ni tampoco siendo solo Instrumentista, intérprete, ajá. ¿verdad? O sea, yo creo que para mí son muy importantes las dos partes, ¿verdad? Y me complementan un montón. Y de todo aprendo, ¿verdad? Em, yo Sí, bueno, mi trabajo principal es la banda, digamos, porque es el que ha sido como más duradero, además, Ajá. ¿verdad? Y siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y es bonito porque yo estudié clarinete para ser intérprete. Ajá. Entonces, esa es como mi parte eh, para mí, pienso yo, ¿verdad? Aunque obviamente uno lo entrega al público y a todos los demás, pero es algo como muy para mí. Pero en la parte educativa, siento yo que es como, pucha, donde yo siento que de verdad uno aporta como, ¿verdad? Como mi granito de arena a este mundo, Ajá. ahí es donde yo lo puedo poner, ¿verdad? Porque ahí es donde puedo transformar vidas, donde puedo, no sé, aportar para que ese ser humano que está aprendiendo, que está creciendo, pues se realice, sea feliz y sea un mejor ser humano y por ende el mundo también va a mejorar, ¿verdad? Ajá. Entonces yo sé que suena muy romántico, pero a mí me gusta ver la parte educativa de esa manera. Em, Hubo un tiempo que yo, por azares de la vida, pues empecé a trabajar en estimulación musical temprana, o sea, con bebés de 10 meses a 4 años. O sea, cuando a mí me ofrecieron ese trabajo, yo dije, uy, Dios mío, o sea, verdad, o Claro. sea, yo no, nunca había interactuado tanto con bebés, ¿verdad? No sabía bien cómo lo iba a hacer, pero bueno, yo dije, pero quiero, o sea, quiero tener la experiencia. Entonces, bueno, fue con un programa que se da aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que se llama Música Educa. Y pues es un programa lindísimo, o sea, súper interactivo, con un montón de apoyo, ¿verdad? Que te ayuda a dar el programa. Pero, ¿qué aprendí yo con los bebés?
Pues a ver, o sea, para mí fue una renovación como de mi experiencia musical, porque fue como, o sea, acercar esos seres, ¿verdad? A este mundo que yo amo, Ajá. pero es enseñárselos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se los muestro para que sea lindo para ellos también, ¿verdad? Ver el asombro por cualquier cosa que uno tocara, ¿verdad? O sea, como el asombro de escuchar una flauta, un clarinete, escuchar un xilófono, o sea, es muy lindo porque refresca, ¿verdad? Claro. Porque uno a veces como que ya llega un punto en que tal vez te acostumbras a Se vuelve esto, rutina, ajá. normal, ajá. Entonces como que eso fue como, wow, esto es muy lindo, Sí, es ¿verdad? como redescubrirlo Ajá, a a través través de de ellos. ellos. Ajá, qué Entonces, vieras chiva. que fue una experiencia muy, muy bonita. O sea, bueno, ahí yo apliqué todo lo que había aprendido en teatro, ¿verdad? Porque ahí vos tenés que, o sea, era contar cuentos con Es, música, era cantar, era estar moviéndose. Ahí siento yo que apliqué todo lo que había aprendido en el cole, digamos, qué bueno. ¿verdad? Y, y la retribución que tuve fue muy linda. O sea, Ajá. me ayudó mucho como a eso, a refrescar. Porque además eso ya fue como, o sea, fue hace poco, digamos, hace como 5 años, Ajá. ¿verdad? Sí era muy, muy desgastante. O sea, trabajar con bebés y niños es muy, o sea, requiere demasiada energía. O Mucha sea, usted no energía. puede parar un segundo, ¿verdad? Y son actividades de 1 minuto, dos Sí, minutos porque la y tenés que atención cambiar y, o sea, se va. ¿verdad? Ajá. Y si algo no está funcionando, tenés que cambiar de actividad porque, y no, ¿verdad? A veces uno tal vez tenía un planeamiento de una clase Y chao. y no, o sea, usted dice, esto les va a encantar y cero, ¿verdad? Entonces tenés que cambiar. Entonces sí, fue muy, muy bonito. O sea, fue una experiencia que yo disfruté muchísimo. Ya no trabajo en eso, pero digamos, sí fue, aprendí mucho, o sea, aprendí muchísimo. Qué loco. Zuli, y pregunta así de verdad de alguien que, o sea, Ujú. desde la completa ignorancia, pero digamos, yo he trabajado con niños, pero Ajá, jamás, o ujú, sea, 10 meses de ajá. edad, o sea, son criaturitas, o Ujú, sea, ujú, ¿verdad? ujú. ¿Cómo? Obviamente, un espacio así tampoco da chance como para explicarlo, Sí, pero sí. básicamente, como un ser humano tan pequeñito, Ujú. ¿cómo, en qué te enfocas? ¿Cómo, en qué O sea, consiste, vieras digamos? que es impresionante lo que ellos hacen. O sea, obviamente uno empieza con cosas muy básicas, ¿verdad? Incluso con sonidos antes que música, ¿verdad? O así, como identificar sonidos. O sea, pero se lo juro que un chiquito de así 1 año, 10 meses, o sea, uno le pone el sonido y él señala lo que suena y puede diferenciar. Y cuando diferenciaban instrumentos, yo Oh, decía, oh, wow, o qué sea, bueno. en serio, uno a veces subestima, ¿verdad? Ujú, Lo que ellos pueden hacer. Y eso era impresionante. O sea, ellos reconocían instrumentos, o sea, notas también. O sea, como cuál era el do, cuál era el mi, o sea, por colores, porque, ¿verdad? Se trabaja como con todos los sentidos, ¿verdad? ajá, Incluso hasta tenían olores, habían como olores para cada nota. Entonces, como que se estimulan todos los sentidos, realmente. Ujú. ok, qué chiva, qué chiva. No, y es súper, de verdad, yo eso lo respeto un montón, o sea, el Ujú. trabajo de toda la gente que trabaja, perdón, valga la redundancia, que Sí, 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 que labora con niños, pero sí, sí. a esa escala. Bueno, yo trabajo con niños, Ujú. mis respetos. Trabajé 5 años en una escuela, Ajá, bueno, en escuelas, quiero decir. ajá, ajá, Y llegó el punto en que llegué ya, o sea, ya. O sea, ajá, ajá. porque el nivel de energía que necesitan, ¿verdad? Sí, De sí. parte de uno, es muchísimo, mucho desgaste. Sí, claro. O sea, por eso, como te digo, yo ya no trabajo en eso. Yo también ya como que cerré El ciclo, un ajá. ciclo hermosísimo que yo de verdad que agradezco muchísimo y me fui de ahí, o sea, como súper agradecida, súper en paz y todo, pero ya, o sea, ya pasó como ese momento, ¿verdad? Ahorita trabajo con chicos de primaria y también adolescentes, ¿verdad? Ya como es otra población Ajá. y además es como dando clases de mi instrumento, En ¿verdad? el Castella, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué tal esa experiencia, digamos? Bueno, para mí fue demasiado lindo volver, ¿verdad? Al cole, Ajá. porque es un lugar que yo amo con todo mi corazón, que yo estoy convencida que ese tipo de educación, o sea, cambia seres humanos, ¿verdad? Da demasiadas herramientas, demasiadas posibilidades. Y para mí trabajar ahí es, o sea, es un sueño. De verdad Mm, que yo siempre pensé, si hay un lugar donde a mí me gustaría dar clases, o sea, es el Castella. ujú. Primero para retribuir un poco lo que yo recibí, ¿verdad? Porque fue un lugar feliz para mí siempre, ¿verdad?
Y, y creo en ese modelo de educación, ¿verdad? Entonces, es muy, muy bonito, es una responsabilidad muy grande. Yo creo que dar clases es una responsabilidad enorme, Ajá. ¿verdad? Que uno tiene que estar pues en constante actualización, buscando, ¿verdad? No estancarse nunca, porque eh, para mí, o sea, eso, enseñar es demasiado importante. O sea, usted puede pasearse en la vida de alguien, Sí. puede, ¿verdad? Puede también, o sea, maximizar Ujú. las capacidades de alguien y ojalá que así sea siempre, ¿verdad? Y siempre intento como ser la mejor versión mía para poder dar lo mejor siempre. Pero sí, sí. Eso es demasiado cierto. Y aquí en el podcast lo hemos hablado varias veces, o sea, Ajá. la importancia de un buen profesor o un buen Ujú. mentor, porque, como vos decís, es a una palabra de distancia de o poder Ajá. hundirlo, o sea, Ujú. hundir a la otra persona Sí, y sí, sí. apagarlo, marchitarlo por completo, o más bien eso, potenciarlo, ¿verdad? Total. Y de ahí muchas veces, de ojalá todos fueran como vos, ¿verdad? Porque de ahí, lastimosamente todavía hoy en día se escucha Hay de de todo. todo, Sí, hay ¿verdad? de todo. Hay de todo. Bueno, otro de mis intereses en la vida, porque como te digo, yo creo que a mí o sea, como, no es que me ha costado enfocarme, sino como que siempre he tenido muchos intereses, o Ajá, sea, como que me gustan muchas cosas, fue la psicología. De hecho, yo estudié 3 años de psicología. en serio, Entonces, digamos, también como que esa parte, siento yo que me ha ayudado mucho claro, en la parte de dar clases, ¿verdad? total. Bueno, además me gustaba mucho la parte de la psicología educativa, Mm, ¿verdad? Yo tampoco nunca me imaginé dando terapia, como, o sea, como psicología clínica no era ajá. lo que a mí me gustaba, sino más bien como la parte educativa. Entonces creo que también eso me ha dado muchas herramientas, incluso cuando trabajé con los bebés también, ¿verdad? O sea, como conocer las etapas del desarrollo, o sea, todas esas cosas ayudan un montón para, pues, hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Bien, qué bien. Zuli, y digamos, con respecto a la parte de, de, de la banda, Ajá, ¿verdad? Yo que nunca he trabajado en una banda, nunca estuve en una ajá, banda, este, ¿cómo es digamos, a nivel de la preparación de los conciertos ujú, del año? ajá, ajá. O sea, te lo- digamos, a final del año anterior o a inicios del año te dice, bueno, este es el repertorio que se va a manejar o se los van anunciando. Bueno, ojalá fuera así No, tan, no, porque como con tanto tiempo de anticipación. pregunto Ajá, igual desde la ignorancia, porque... sí, sí. Bueno, primero, tal vez me gustaría hablar un poco de las bandas, Ajá, ¿verdad? De claro, cómo claro, claro. funcionan. Porque no todo el mundo conoce que existe un programa acá de bandas, Es verdad. ¿verdad? Y sí, bueno, las bandas nacionales pertenecen al Ministerio de Cultura, ¿verdad? Hay 7 bandas, una en cada provincia. Yo trabajo en la de Alajuela. No soy de Alajuela, pero tengo muchos años de trabajar allá. Em, y son instituciones demasiado antiguas. O sea, de hecho, son la institución musical más antigua de Costa Rica. O sea, tienen más de 180 años, ¿verdad? Y empezaron como bandas militares. Ujú. Ujú. Entonces eran bandas militares formadas únicamente por hombres, ¿verdad? Y cuando se abolió el ejército, ¿verdad? Que eso fue en el 48, di pues lo que quedó fueron las bandas. Que eso a mí también me parece, o sea, cuando yo escuché eso, yo dije, wow. Sí, está muy poderoso eso. O sea, porque, ¿verdad? Digamos, de hecho las bandas formaban parte del Ministerio de Justicia y Paz porque de ahí eran de la Ay, policía, es ¿verdad? O verdad. sea, y entonces después cuando lo abolieron, dijeron, ok, ¿y qué hacemos ¿Qué con hacemos con esto? ese poco de ¿Verdad? músicos? Exacto, ¿verdad? Y entonces ahí se ve la visión de ese momento, Ajá. ¿verdad? Los intereses a nivel país y políticos, porque decidieron no deshacerlas, sino, ok, no, Oh, qué esto es bueno. valioso, conservémoslo, y entonces lo pasaron al Ministerio de Cultura cuando este se creó, ¿verdad? Entonces, para mí es muy representativo que lo que haya sobrevivido del ejército sean las La bandas, música. la No, música, el eso arte, está la cultura. poético a la O sea, mil, Zuli. total, ¿verdad? Qué rajada. Entonces, y han sobrevivido años, o sea, muchos, muchos años, ¿verdad? Y es un esfuerzo estatal que se hace porque son del gobierno, ¿verdad? Ajá. Nosotros somos funcionarios públicos que hacen un esfuerzo económico
para tenerlas, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia? Bueno, pues que nosotros llevamos arte y conciertos absolutamente a todo lado, ¿verdad? Por eso hay 7, porque hay una en cada provincia. Cada una abarca como su región, ¿verdad? Y eso te estoy diciendo que, o sea, la banda de Alajuela no solo toca en Alajuela Ujú. Centro, o sea, toca en San Carlos, hemos ido a Los Chiles, o sea, Pala, donde te imagines, ¿verdad? Entonces, bueno, eso como para dar un poco de contexto de lo que son las bandas, ¿verdad? Y, y sí, nosotros manejamos repertorio semanal. De manera semanal. Ajá. O sea, nosotros tenemos 2 Oh, conciertos o entre 1 y 2 conciertos semanales y cambia el repertorio siempre, ¿verdad? claro. Entonces, sí, siempre estamos en constante cambio de repertorio. Tocamos en todos los lugares que te imagines, o sea, tocamos Ajá. en teatros, pero tocamos en el kiosco también, tocamos en escuelas, hacemos conciertos educativos, por ejemplo. También se hacen conciertos como de bien social, o sea, como hogares de ancianos, cosas así. Pero sí, nosotros semanalmente, digamos, tenemos como que preparar música. A veces tenemos hasta 2 repertorios simultáneos, digamos. Qué Y sí. vacilón, vos sabes, ve, o sea, porque amigos y conocidos que Ujú. toquen bandas, tengo Ajá, muchos, ajá, pero nunca había hablado de esto con nadie. ajá, ajá. Y tampoco tenía conciencia de que, claro, sí, ahora todo tiene, como que ahora Ujú. todas las fichas me están encajando. Claro que el repertorio es semanal, Sí, por ujú. supuesto. Ve, o sea, Sí, ¿cuántos sí. años? Muchos años Sí, sí. y digo, no, que tengo chido, pero, Ujú. ¿verdad? O sea, de No entra repente se uno. repita, sí, ¿verdad? Si Claro, tenemos en 2 comunidades diferentes, claro. pero lo normal es que eso sea semanal. Nosotros ensayamos todos los días, Ajá. ¿verdad? Entonces, sí, o sea, a nivel interpretativo y técnico, pues sí, o sea, es exigente, ¿verdad? Ajá. Porque tenés que estar montando música a cada Exacto. rato. Sí, sí, sí. Y digamos, en cuestión de ese repertorio, digamos, ¿qué ha sido como tal vez alguno en particular que te haya sido como, o que represente cuando vos sepas Ujú, que ujú. llega, no sé, tal obra o digas, uy, ma, hay Ajá. que emplearse a fondo ahí? Bueno, em, la música de banda suele ser muy exigente para los clarinetes, ¿verdad? Ajá, Porque suelen ser como los violines de la orquesta, siempre ajá. dicen, ¿verdad? Y sí, o sea, y para mí las cosas más difíciles que hay para tocar son transcripciones de orquesta para banda, Ok. ¿verdad? Cualquier música que esté transcrita para banda suele ser complicada para los clarinetes. Y hagamos una pequeña, para, Ajá, igual, como para ajá, poder contexto, tal vez para la gente que no tenga ajá. diferencia entre banda y orquesta. Si querés, podemos. Ok, bueno, las orquestas, ¿verdad? Una orquesta sinfónica está formada por instrumentos de cuerda en su mayoría, o sea, son la base, ¿verdad? Que son los violines, las violas, chelos, contrabajos. También tiene maderas, ¿verdad? Oboes, clarinetes, flauta, fagot y bronces, eh, trompeta, trombón, corno, tuba y la percusión, ¿verdad? Eso es una orquesta sinfónica. En las bandas no tenemos cuerdas, sino que todo lo asumimos los vientos, ¿verdad? Tenemos solo maderas, metales y percusión. Entonces, por eso es que, ¿verdad? En una transcripción de ahí sí, los que llevan todos son los clarinetes, Claro. ¿verdad? Entonces, a nivel técnico, ¿verdad? Te estoy hablando, eso es bastante como exigente. Sí, retador, Ujú. retador. Es retador, ¿verdad? Y además los directores siempre es, pero que suene como un violín, ¿verdad? Y yo, Es que esto no es un o violín. sea, es que está difícil, ¿verdad? Pero sí, siempre eso es como retador. Ahora hay repertorios muy, muy bonitos que son originales para banda, que eso es para mí lo más chiva de tocar, porque es como música pensada Ajá. para un ensamble Para ese ensamble en particular. particular. Entonces Ajá. eso es chivísima y me encanta. Y cuando en banda hacemos algo así, ¿verdad? Como grande, con música compuesta para banda, se disfruta montones, ¿verdad? Y sí, es muy bonito. Qué bien, Zuli. No, o sea, me encanta el carácter educativo que está teniendo este episodio. O sea, eso del ejército me voló la Ajá. cabeza. Yo o sea, eso lo Ujú, desconocía por completo. Y ujú. tiene todo, claro, tiene Sí. toda la. Bueno, y no habían mujeres. O sea, por ejemplo, la También. primer mujer que entró Ajá. a las bandas fue en los años 80. Ah, O sea, que súper a mí eso, reciente. exacto. O sea, a mí eso me suena
ayer, Sí, digamos. yo nací en los 80. Yo también, ¿verdad? O sea, de hecho ella todavía toca en la banda. ¿Quién es? Disculpa. Se llama Margaret Chinchilla. ¿Qué Ella es toca ella? flautista de la Flautista. banda de San José. Ella fue la primera mujer que entró. Y Oh, ahorita, o sea, ya vemos muchas, ¿verdad? Sin embargo, o sea, mi banda son 30, ¿verdad? Somos 30 y somos 5 mujeres, ¿verdad? O sea, todavía, ajá, ¿verdad? Y ahí vamos como haciendo cambios y todo. Pero sí, es un ambiente que, obviamente, como viene de lo militar, y los que iban al ejército y ajá, esto, y eran policías, eran los hombres, ¿verdad? exacto. Entonces, ahí aprendían a tocar. eh, Obviamente se dio un cambio y una profesionalización, ¿verdad? Porque Ajá, ahora en las bandas, o sea, para entrar, vos haces una audición exacto. y, ¿verdad? Entra gente como que ha estudiado, ¿verdad? Entonces sí hubo un cambio muy grande y en el repertorio y todo, ¿verdad? Claro. Ujú. Oye, pero ya tengo ahí a la próxima invitada, entonces va a Sí, tocar la bueno, eso puerta, sería, ajá, imagínate. claro. Es, Ah, y ¿ves? te podrán contar miles de Uf, historias, ¿verdad? imagínate. Imagínate. No, no, me encanta, me fascina la idea. Ajá. Producción, ahí me anota, por favor. Sí, Qué sí, sí. bueno. Zuli, digamos, bueno, otra faceta que quería sacar Ujú, a relucir acá porque lo que me, a ver, a veces uno se mete mucho en el rol y de ujú, verdad de la música ujú. o conoce al músico y de no de lado las otras, ¿verdad? Ajá, Facetas, pero yo también te tengo así como en el radar como tal vez de las personas más o no más, relacionadas digamos, dentro de la ajá, música más cercanas al deporte, ajá, ajá. ¿verdad? De hecho, a veces más de una vez he ido bajando ahí por el automercado Ajá, de Moravia ajá, y te he visto. Bueno, eso era antes, cuando iba a trabajar, de hecho, a las escuelas, en a las la escuela. mañanas. Ajá, te en las Ajá, mañanas, yo, ahí va Zuli, va", ajá, ajá. ¿verdad? O sea, sos ferviente em, Del deporte. de fan, ¿verdad? Total. Practicante del deporte. Sí, o sea, a mí me gusta muchísimo. Es una parte muy importante de mi vida también. Es como te digo, ¿verdad? Yo sí como que he tenido muchos intereses y el Ajá, deporte ha sido uno de esos. O sea, a mí me encanta correr. Es como lo que más me gusta, el atletismo. Pero, pero me gustan todos los deportes en sí. O sea, ok, ¿verdad? También he practicado CrossFit, he hecho yoga. eh, o sea, como que me gusta combinarlos, ajá, ¿verdad? Pero sí, sí creo que es muy importante. O sea, el cuerpo está hecho para moverse, ajá. ¿verdad? O sea, nosotros somos movimientos también. Y para mí es muy importante esa parte, Y sí. es que esto lo digo porque, evidentemente, o sea, para nadie es un secreto que dentro de la comunidad artística y en general, Ujú. en realidad dentro de la Ajá, sociedad, ajá. ¿verdad? Hay mucho problema. Uno ve muchas personas con problemas de salud, no sé, problemas musculares, Ajá. en fin, mil Sí. cosas. Y entonces te quería preguntar, como es algo que como quedó muy latente, ¿verdad? Ujú, En ¿vos qué dirías que te ha dejado el deporte ujú. en tu oficio con la música? Ok. Creo que me ha ayudado mucho como en la parte de confianza, de seguridad, ¿verdad? Eh, de disciplina, por supuesto, pero creo que ahí es como que ambas se ayudan entre sí, ¿verdad? Porque Ajá, em, yo siempre he sido una persona disciplinada, ¿verdad? E incluso en la música también. Entonces, no sé si una me ayuda, o sea, si la música me ayuda en el deporte o al contrario en ese sentido, ¿verdad? Porque más bien me es fácil, o sea, ser disciplinada corriendo, ajá, digamos, no me cuesta porque tal vez es un hábito que ya tengo, o sea, ajá. yo estudio clarinete todos los días, ¿verdad? Estoy acostumbrada como a sacar ese rato, entonces como que esa parte de nada más se refuerza, siento yo, ¿verdad? Como la disciplina. Pero la confianza y la seguridad, o sea, como que uno a veces a través del movimiento, a través del cuerpo, se da cuenta de cosas que puede hacer que tal vez te daban miedo, ¿verdad? Ujú, O que no sabías que podías. Entonces, como que de repente, di, no sé, yo, bueno, voy a correr 15 kilómetros y me doy cuenta que pude, ¿verdad? Entonces digo, yo puedo, ¿verdad? Entonces, eso psicológicamente, uf, es, ¿verdad? claro. ¿Qué me está diciendo? Yo soy capaz, Ujú, yo puedo. Entonces, lo mismo pienso cuando voy a tocar una pieza, que tal vez está difícil o tal vez, qué sé yo. Entonces, yo puedo. O sea, yo corrí 15 kilómetros, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Y así, entonces creo que me da mucha seguridad, mucha confianza. Además, me da mucha energía. O sea, yo
amo ir a correr y luego ir a ensayo. O sea, soy otra persona. Ajá. Sí, Digamos, llegas. estoy concentrada, estoy Ajá. feliz, estoy de buen humor, mis compañeros, o sea, todo está bien. Entonces, digamos, para mí me aporta muchísimo. O Claro. sea, y yo siento la diferencia cuando no lo hago, ¿verdad? Entonces, como que, sí, para mí eso es de vida, o sea, ¿verdad? Y creo que cada vez como que hay más conciencia en eso. Sí, sí. Obviamente, yo sé que hay, o sea, los músicos suelen tener mucha actividad nocturna. Ajá. Y eso es todo un tema, ¿verdad? Porque entonces, sí, levantarse temprano obviamente no es fácil y todo, pero uno puede buscar el momento. O sea, Exacto. no tiene que ser a las 5 de la mañana, Exactamente, no tiene que ser ¿verdad? ahí el Nada más es despuntar del cuando alba. a uno le funcione y Ujú. lo que a uno le guste. O sea, yo creo que eso es muy importante, no forzarse a hacer algo que no le gusta, ¿verdad? Exacto. Porque, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta nadar. Entonces, yo no voy a ir a nadar, o sea, a mí hago lo que me hace feliz, lo que me hace sentir bien, ¿verdad? Exacto. Y de ahí creo que eso aplica en todo Sí, que también. tampoco tiene que ser como que uno lo tiene que tomar como si fuese a convertirse en un atleta de alto rendimiento y nada. No, no, y ¿Verdad? exacto, y yo también tengo eso como claro, o sea, yo a veces digo, ok, no, mi prioridad es esta, Ajá. ¿verdad? Me emociona un montón y sí, y me gusta ir a carreras y me gusta hacer cosas, pero mi prioridad sigue siendo la música, Ujú. ¿verdad? Y de repente hay semanas donde uno está muy lleno de cosas y de ahí, obviamente uno no, Sí. ¿verdad? No me voy a morir, no voy a perder condición, no voy a, o sea, no va a pasar nada si no entreno esa semana, pero sé que después retomo y Ajá. ya, va a estar bien. Zuli, buenísimo. Sí, Buenísimo. sí. Pero sí, quería como sacar esto Ujú. a acotación porque sí, como te digo, te tengo así como, Ajá. no sé, como que pienso, Zuli, pienso clarinete y la corrida. ¿Va? Bien. No, y digamos, como para ir cerrando, Ujú, bueno, actualmente aparte de la banda o bueno, del trabajo ujú. como educador y demás, ¿algún proyecto que estés ahí como cocinando entre Ajá. manos o...? Bueno, a mí me gusta mucho hacer música de cámara, o sea, Ajá, hacer como agrupaciones pequeñas. Entonces, por ahí uno a veces organiza recitales, ajá, ¿verdad? Y música así que tal vez no es como, ni siquiera lo hace uno por trabajo, ajá. simplemente, ¿verdad? Porque me Te gusta, brota por hacerlo y placer. punto, ajá. Ujú. Y bueno, también toco en la Orquesta Universal. Ah, es Ahí verdad, cierto. estamos como con diferentes proyectos a lo largo del año, que eso también es muy chiva, ¿verdad? Porque tocamos música pues, diferente, Exacto. popular, combinada con lo sinfónico, entonces es muy bonito también. El fin de semana estaban con Gandhi, ¿no? Sí, tuvimos unos conciertos increíbles, o sea, Pero, chivísima. pequeño paréntesis, todavía no sé cuándo va a salir este episodio al aire, Ajá. pero hoy lunes 20, ¿qué soy? 28. 28 de Ajá, julio, el ajá. fin de semana tocaron con Gandhi Tuvimos, el show de Gandhi Sinfónico, ¿verdad? ajá, sí, y estuvo increíble. O sea, Qué yo lo bueno, disfruté tanto. O sea, de verdad, vea, ellos empezaron, o sea, cuando la segunda pieza, que es donde empezaba ya así como el rock, o sea, se lo juro que yo sentía claro, un escalofrío cuando empezaba a sonar aquello. O sea, qué fue bien, demasiado chido, fue qué demasiado chido. bien, La gente súper metida, cantando las canciones, o sea, es muy lindo, muy emocionante. Sí, sí. buenísimo, buenísimo. Zuli, y para terminar las dos preguntas, Ajá, eh, ¿cómo se llama? Controversiales, no ok. mentira, del Ok. podcast. No, como siempre digo, es una ingratitud pedirle a un músico una canción. Ujú. Pero aquí en Repercusiones, todo el equipo de producción, Ay, no. todos, no tenemos la Ujú. tradición, sí, o mejor dicho, voy de nuevo. Tenemos un playlist, ¿verdad? Ajá, Donde cada invitado deja una canción. una canción. Entonces, no sé, Ok, pedirle a un músico una canción y dice, mae, una. Yo sigo una. ok. Entonces, una canción, tu colaboración a la causa. Ujú. Y número dos, una pregunta así muy abierta. Si pudieras tomarte un café, un vino o una cerveza con tres personas, ¿quiénes Wow. serían y por qué? Ahora, no tienen que ser músicos o artistas necesariamente. Pueden ser personas, seres humanos en cualquier momento de la historia, y que estén vivos o que ya no lo estén. Wow. Entonces, te dejo las Ajá. dos ahí picando. Ok. A ver, la canción, creo que, o sea, una canción que me encanta, así que la escucho siempre y la canto siempre toda porque me encanta, es Soledad y el mar de De Natalia Lafourcade y Natalia. los Macorinos. O sea, la amo, me encanta. Siento que me representa, o sea, me encanta. Esa sería la canción. Y las ¡Qué tres tuanis! personas, wow, eso está
Bueno, creo que una sería Gabriel García Márquez. O sea, puede ser así, como que Claro, sí, sí, esté. sí, Ok, sí, o sea, vos ese, tira. ese me encantaría. Em, Jorge Drexler. Y a ver, ¿quién más? Dios. em, Silvana Estrada. Ok, Ok, esos ok, tres. ahí quedamos, excelente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tira un poco, ¿por qué? Ok, bueno, García Márquez porque, o sea, Dios mío, me parece, o sea, los mundos que ha creado es ¿Verdad? una locura. Sí, sí, Entonces, de ahí, creo que sería demasiado interesante hablar con él, ¿verdad? claro. Ajá. em, sí, sí, y escuchar historias, o sea, ¿verdad? ¿De dónde nacen esos personajes? La historia detrás de, ¿verdad? Siempre lo he admirado mucho, me Ujú. parece increíble. Jorge Drexler, porque me encanta, o sea, soy demasiado fan, me encanta su música y igualmente siento que es una persona súper culta, como Ajá, con quien me encantaría conversar. ajá. Ujú. Y Silvana es de mis cantautoras actuales favoritas. Ok, genial. También me encanta. Genial, genial. Zuli, demasiadas gracias, de Con todo verdad. gusto. O sea, estuvo chivísima, súper educativo. Amo eso, amo eso. Y es que a mí me fascina mucho ese rollo como de los datos históricos, Ajá, ajá. ¿verdad? Entonces, cada vez que hay una cosa así, yo, ¡ay, qué bueno! Pues, a mí me encanta, me encanta, me Bueno, encanta pues eso. qué dicho. Qué Yo bien, qué bien. muy feliz de haber estado acá. No, genial. Bueno, gente, y a ustedes, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta edición y ahí nos vemos en la próxima aquí en Repercusiones Podcast. Pura vida. Chao. Chao. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.